La primera parte, la educación física, un concepto moderno, hablamos de la nueva ciencia, que la nueva ciencia es un concepto que se crea en Europa, el cual trata de determinar cómo a través del movimiento las personas crecen, se generan nuevos contextos, se pueden realizar cosas que antes no se podían realizar. Todo esto viene pues del contexto de la industrialización, del nuevo gobierno capitalista en términos económicos y pues de cómo está la construcción de este nuevo mundo globalizado empieza a necesitar, requerir de cosas que sean diferentes al capital, sino que tengan que ver más con nosotros como sujetos sociales. En Colombia se empieza a adoptar la nueva ciencia desde la educación física militar. Como bien lo sabemos, en Colombia es muy difícil que no haya conflicto constante, ya llevamos más de 50 años en conflicto y se empieza a usar la nueva ciencia para instruir a los menores de edad y personas que estuvieran en escuelas de, públicas a cómo instruirse a nivel militar, realizando preparación física y también algunos ejercicios de gimnasia y calistenia. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de qué es lo que habla el segundo capítulo de este libro creado por el maestro Jorge Zavala, y el cual es la educación física en la hegemonía conservadora y relata todos los procesos que es acontecimientos históricos, sobre todo que surgieron gracias a pues este periodo histórico en Colombia. Creo que cabe resaltar dos cosas bastante significativas que ocurren dentro de los procesos, sobre todo burocráticos, para comenzar a estructurar el deporte, el cual es la Ley 39, la Ley Orgánica de la Educación, en la cual se contempla la educación física dentro del currículum, en el cual se tenía planteado que todos los colegios públicos, por lo menos, tuvieran un momento para realizar actividad física a través de la educación física como tal. Sin embargo, no, en este periodo de tiempo no había personal calificado que pudiera dictarlo, por lo cual no hubo una gran diferencia de lo que estaba ocurriendo antes, la cual era la educación militar por medio de la educación física. Sin embargo, también se realiza un intento de ley, el cual es la ley 80 de 1925, donde se estructura mucho mejor cómo podría llegar a ser la educación física. Sin embargo, pues el maestro Zavala nunca llega a decir que esto pasó de ser una quijotada, porque aparte, o sea, dejó de ser un modelo muy romántico, el cual nunca pudo llevarse a cabo. Y pues en este contexto histórico, se cierre por medio de la misión alemana y la primera misión alemana, los cuales venían con una nueva propuesta educativa y pues que se verá en el próximo capítulo. Capítulo 3, época en transición. Me parece importante señalar primeramente una parte del texto en este capítulo, la cual resalta que las transformaciones sociales y culturales van a chocar con el desarrollo social y el entretejido social en el cual se está inmiscuyendo esta nueva transición, ya que van a haber personas que estén a favor de estos cambios y van a haber personas que yo, entonces siempre va a personas que no, entonces siempre van a haber estos roces o estos choques. Esta época en transición, pues se ven varios aspectos significativos. Creo que los dos más importantes que resalta el libro son los de Jorge Perry Villate, el cual fue el primer participante en unos Juegos Olímpicos en representación de Colombia. Pues una persona que individualmente pasó una propuesta al Comité Olímpico Internacional para que pudiera participar en los 10º Juegos Olímpicos realizados en Atlanta y en la disciplina de atletismo, una persona bastante curiosa y de la cual se puede hablar más al respecto. Y lo otro más significativo es cómo el deporte ha construido cambios en el entretejido social por medio de la disciplina como tal, ya que, por ejemplo, como podemos ver en el atletismo, es muy importante traer ropa cómoda y holgada para que se pueda realizar la práctica deportiva, y esto en la época conservadora era muy mal visto, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, era peor aún en las mujeres, y pues las mujeres realizaron estos cambios, ¿no? Este cambio de paradigma de que ellas no podían realizar prácticas deportivas y de que aparte de esto no
pudieran usar la misma ropa que los hombres. Entonces creo que es significativo este capítulo en estas postulaciones que estoy realizando en este momento. Bueno, para finalizar mi intervención voy a hablar acerca de la Revolución en Marcha, el cual es el cuarto capítulo del libro que nos presenta el profesor Jorge Zavala. Y pues como podemos ver en este cuadro, hay bastantes procesos significativos que se llevan a cabo en el proceso cronológico que hubo en la historia colombiana entre 1936 a 1944, donde hay una estructuración significativa en muchos ámbitos de las prácticas corporales y deportivas, como pues bien es la creación del INEP, la creación de los Juegos Bolivarianos, las cuales se atribuyen acá dentro de Colombia, ya que fue una idea que se creó en Colombia, la organización deportiva en Colombia respecto a clubes, organizaciones deportivas, cómo iba a ser todo esta maquinaria burocrática que se crea desde el gobierno y cómo se iban a plantear las diversas maquinarias privadas para la conformación y una estructuración directa del deporte. También la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física como un acto sindical y pues no lapso de problemas, como pues bien ha sido todo el contexto colombiano, donde pues todos los conflictos que han habido dentro de los procesos históricos en Colombia han significado detrimentos, pero también avances respecto a diversos campos. Ahora voy a hablar sobre el capítulo 5 y 6 del libro. Entonces, capítulo 5, retroceso de la educación física. Una nefasta época. En 1949, bajo la sombra de la dictadura, el ciclismo colombiano experimentó un auge sin precedentes. Los ciclistas, además de contar con el patrocinio de diversas empresas, recibían jugosas sumas de dinero, equivalentes a una fortuna en esa época. Estamos hablando y el autor puntualiza que fueron 12.000 pesos los recursos utilizados por el gobierno en esa época, destinados en su mayoría, en su gran mayoría, a los deportistas individualmente. Estos recursos, sí, provenientes en gran medida destinados a la educación física, evidenciaban la prioridad que el gobierno otorgaba a este deporte como herramienta de control social. Mientras los ciclistas se convertían en héroes nacionales, la educación física en las escuelas languidecía, víctima de la falta de inversión y de una política deportiva que privilegiaba el espectáculo por encima de la formación integral de los jóvenes. El ciclismo así se erigía como suerte de pan y circo para el pueblo, una distracción que ocultaba las profundas desigualdades y los conflictos sociales de la época. Según el autor, abro comillas, la administración de Laureano Gómez fue la que más perjudicó el desarrollo de la educación física y el deporte en el país. Tengamos en cuenta un contexto, hablando de Laureano Gómez, que fue uno de los, o fue el gobierno más nefasto para la educación física en esa época. Hablando del gobierno de Laureano Gómez de 1950 a 1953, el autor nos cuenta que en esa época, bajo su dictadura, de un plumazo fue reduciendo las instituciones, reduciendo el presupuesto nacional para la educación pública y sobre todo para la educación física. Para lo único que se destinaba era para los deportistas, los ciclistas o futbolistas, donde se les destinaba la mayor parte del presupuesto y la educación física quedaba relegada. El señor Laureano Gómez dedicó su gobierno también a endurecer la, la educación religiosa por encima de la educación física. En el capítulo número 6 se llama una nueva fase de transición. Ya aquí vemos cómo transitamos de un gobierno fundamentalmente conservador a el gobierno del señor Rojas Pinilla, por medio de un golpe de Estado en 1953 marcó un antes y un después para Colombia, incluyendo en el ámbito deportivo. La caída del gobierno anterior, considerado responsable de una masacre, generó un clima de celebración nacional. Aprovechando este momento de cambio, el nuevo régimen impulsó la educación física superior, fundando la Universidad Pública Pedagógica Femenina.
Con la unificación de las escuelas de educación física y la posterior apertura a hombres, esta institución evolucionó hasta convertirse en la Universidad Pedagógica Nacional, en este momento la Facultad de Educación Física a la cual hacemos parte. Nuestra Facultad de Educación Física, con una trayectoria marcada por diversas transformaciones, se enorgullece de formar parte de esta casa de estudios. Les voy a hablar sobre el capítulo siguiente, que es Congresos de Educación Física. Congresos Panamericanos de Educación Física. Abro comillas. Se acuerda la realización del primer Congreso Panamericano de Educación Física. Se encarga su realización al profesor Raúl B. Blanco en calidad de secretario provisional. Acuerda invitar entidades oficiales de educación física dependientes del Ministerio de Educación de cada país, el director o jefe general de educación física, el director del Instituto Nacional de Educación Física y un profesor de educación física en ejercicio. ¿Qué sucede? Pues esto fue la creación, perdón, del primer Congreso Panamericano de Educación Física, donde pues se tiene en cuenta a unas personas que son consideradas personas oficiales, personas que están más cercanas de pronto al Ministerio de Educación, de pronto como el tema de leyes, como a otro tipo de cosas, y un solo profesor de educación física en ejercicio, o sea, una sola persona que está viviendo desde el espacio desde la práctica, podríamos decirlo así. Entonces, no sé, pues considero que podría realizarse de una forma diferente. Sin embargo, aquí lo importante y a resaltar es que se pudo consolidar este encuentro, ¿sí? Este primer congreso. Con el siguiente, que es realización cuarto Congreso Panamericano de Educación Física. Abro comillas. La característica fundamental de este congreso es que dejó de ser un evento de exclusiva representación oficial. En Bogotá, en 1965, la participación empezó a ser de orden masivo, de tal manera que asistieron más de 450 personas. Los profesores de educación física de Colombia asistieron masivamente, al igual que el contingente de estudiantes de educación física. En este sentido, se inició una nueva era en los congresos panamericanos. Bueno, aquí en Colombia, en Bogotá, en 1965, se da este cuarto Congreso Panamericano de Educación Física, que es el primero aquí en Colombia. Hay que tener en cuenta que pues era previsto para 1952, pero dado el panorama, no se pudo realizar, ¿sí? Y se dio hasta 1965. Se pensó este congreso, este cuarto congreso, con un paradigma diferente, con una mirada diferente. Entonces ya vemos que no solo son representaciones exclusivamente de representación oficial, sino también de forma masiva, ¿sí? Es un espacio abierto, es un evento abierto, que es súper importante. Considero yo que pues la visión de tanto profesores en ejercicio como de esta parte de la representación oficial y de estudiantes es vital, ¿sí? Porque en especial para los estudiantes, porque pues somos quienes vamos a salir a ejercer, ¿sí? Y pues qué mejor que tener en cuenta las experiencias, como el conocimiento, el bagaje que ya tienen los profesores de educación física que ya están ejerciendo, además de la experiencia, y no solo desde lo práctico, ¿no? Sino también de entender el contexto sociopolítico que está teniendo el país o del rumbo que está tomando la profesión, el rumbo que está tomando la educación física. Con el siguiente, precisamente se llama Sin Rumbo, yo lo marqué como Sin Rumbo, abro comillas. Desde el octavo hasta el 16º congreso, la temática de los congresos no tenía variación alguna y mantenía un lenguaje de lugares comunes, una vieja teoría de educación física, tratando de situar el deporte y la recreación sobre la concepción de la educación física. Realmente fue un periodo de mediatización de la educación física que no mostraba ningún norte en nuestra profesión. Entonces, abro con una pregunta que es, solamente en este momento, en ese momento que nos dice el profesor Jorge Zavala, ¿era considerar la educación física como algo menor que el deporte y la recreación o es algo que se sigue repitiendo? ¿Sí? Teniendo en cuenta pues que educación física, deporte y recreación es un todo y no existe, no es el uno sin el otro, sino es un todo. Eh, y pues que es de resaltar. Entonces, el profesor nos dice que es de octavo hasta el 16º congreso, hace exclusión en el libro del 10º y del 13º. Fueron 7 congresos panamericanos que se mantuvieron de esta manera, ¿sí? Con esta misma visión sobre la educación física, ¿sí? Y tener en cuenta que no fueron 7 años por los 7 congresos, sino que pues de congreso a congreso hay una diferencia de 2, 3, 4 años,
¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo se mantuvo este paradigma sobre la educación física? Hola, mi nombre es Heidi Joana Díaz Olmos y les voy a hablar acerca del capítulo 8 que se llama Esfuerzos de la Organización de la Educación Física en Colombia. Las frases que voy a decir a continuación fueron las que más me llamaron la atención. Entonces una de ellas fue la siguiente. Si Cuba en tan poco tiempo había elevado su nivel, se debía a dos cosas principalmente. La concepción amateur de sus deportistas, que no era exclusivo de lo que salía en su representación, sino de toda la población deportiva, y la concepción colectiva de una nación, que en todos los órdenes luchaba por su propia independencia. Lo que yo pienso es que aquí era donde Cuba se encontraba en el éxito, y porque la nación se ha unido para que eso fuera posible. Es entonces cuando allí Colombia pide entrenadores de Cuba, porque como así Cuba tuvo éxito, piensan que Colombia también tendrá éxito. Siguiente frase. La construcción de estos institutos obedecía a estudios técnico-pedagógicos en los cuales debían construirse gimnasios cubiertos y coliseos apropiados para el trabajo de la educación física. Es aquí donde la educación física ya tiene un lugar, un espacio para que haya charlas y también práctica acerca de la motricidad y otras temáticas. Entonces, es importante reconocer este momento porque se le brinda a los estudiantes ese lugar de, de práctica y teoría. La siguiente frase dice así. El hilo conductor nos establece que el alma mater de la educación física en Colombia reposa en la Universidad Pedagógica Nacional. Esto suena muy orgullo de la universidad y esta frase escribe un pequeño texto, entonces se las voy a leer. Es increíble cómo a veces estamos en un sitio donde no nos preguntamos cómo se constituyó, se creó, el por qué, el conocer que antes de crearse la Universidad Pedagógica Nacional hubo un instituto que era el INEF. Posteriormente se creó una Escuela Nacional de la Educación Física tanto de hombres como de mujeres, para que posteriormente, en 1958, se creara la Universidad Pedagógica Nacional. Y finalmente, en 1960, se creara la Facultad de Educación Física. La siguiente frase dice así. El caso de las llamadas ciclovías no fue ninguna iniciativa gubernamental, sino un impulso de las necesidades de vastos sectores de la juventud y de la población en general, que no tenía espacios ni comodidades públicas para disfrutar a través del movimiento de actividades recreativas. Esto fue por la historia de la ciclovía que nos habla que justo en cierto momento las personas necesitaban de la recreación, del deporte, de la actividad física. Entonces, sí o sí, la población, el pueblo tuvo que tapar algunas calles para que así las demás personas, el alcalde los escuchara y desde ahí se empezó a dar la ciclovía. Entonces, lo que yo escribí fue la importancia y el poder de la unión del pueblo, donde a partir de protestas pedían que crearan un espacio para el goce y la recreación de las personas. Y es así que Coldeportes llega con la idea de brindar un espacio. Por esta razón, habilitaron la carrera séptima del Parque Nacional para estas actividades en 1977, que es allí donde se crea la ciclovía. Bueno, ya para finalizar, una enseñanza acerca de este capítulo, que hemos evolucionado y al inicio todo puede ser color de rosas y durante todo se puede transformar y tal vez no ser como uno lo espera, pero tenemos que ver tanto las cosas positivas y las cosas negativas de lo que ha pasado en
nuestra ciudad y más que todo en nuestra facultad y en la educación física, que es lo que a nosotros nos lleva en un futuro y desde ahora, ¿no? Entonces, pues nada, debemos ser nosotros los que llevemos como ese liderazgo, no dejar todo a la deriva, sino involucrarnos más en estas actividades que nos proponen y cómo va a ser esta educación física en el futuro. Entonces, no dejarla de lado, sino hablar de estos temas con otros licenciados, llevarlos a cabo, ponerle importancia y nosotros ser los mismos el cambio que queremos en un futuro. Entonces, de a poquitos vamos a ir logrando grandes cosas. Conocer la historia es importante, lo bueno y lo malo, pero también qué podemos hacer con esto para un futuro.